Capítulo 35. En la Tierra. Bien, ya casi. ¿Qué tal?, preguntó Mako mientras colocaba la torre en su sitio. A su alrededor, los traxianos rápidamente fijaron soportes en la base de la torre, donde se conectaba con el palacio. Mako voló hacia atrás y hacia arriba para observar su obra. El supervisor de la reconstrucción le hizo un gesto de aprobación con el pulgar, un gesto que Mako había introducido en la cultura de los insectoides y que rápidamente estaba adoptando como una forma de confirmación taquigráfica. Tan pronto como regresó con Andresa, ella dio la señal para comenzar la reconstrucción de la capital, un proceso que en la Tierra sin duda tomaría años, y eso con el uso de diversas peculiaridades. Pero en Traxia, el progreso de la reconstrucción había logrado en 2 días lo que en la Tierra tomaría meses. Principalmente debido a la tecnología disponible y a que los edificios eran de naturaleza más modular que la arquitectura terrestre. Mako se giró en el aire y contempló la ciudad en reconstrucción. Con su traje de héroe prácticamente unido por hilos y sangre, Andresa se había tomado la libertad de conseguirle una túnica sin mangas. Esta se parecía a la que usaba la gente de la antigua Grecia, según las películas y documentales que había visto. Y flotando en el cielo sobre una ciudad de piedra en construcción, no pudo evitar reírse de la ironía de que probablemente se vería como en casa en una de esas películas. Despegó por los aires y voló hasta la base del palacio, donde Andresa lo esperaba. La nueva reina de Traxia sonrió al aterrizar. «Te dije que no necesitabas ayudarme», dijo mientras Mako se acercaba. «Lo sé, pero después de todo lo que ha pasado, siento que es lo menos que puedo hacer», admitió, girándose el hombro al sentir que volvía el dolor. Su recuperación de la pelea con los otros Viltrumitas iba bien. No sabía si su rápida recuperación esta vez se debía a que esta pelea no había sido tan mala como la que tuvo con su padre en la Tierra, o a que su capacidad de curación mejoraba poco a poco con el uso. Esperaba que fuera lo primero y no lo segundo. Al bajar la gran escalera del palacio, Mako miró de reojo a Andresa con preocupación, y luego a su hermano pequeño en brazos. Aunque solo llevaba allí unos días, los rasgos de Andresa habían cambiado sutilmente en ese tiempo, confirmando lo que ella había dicho. Su hermano no había envejecido ni un día, mientras que ella sí lo había hecho. Lo que significaba que tenía razón. Su hermano no podía quedarse allí. Necesitaba llevárselo consigo, de vuelta a la Tierra. Mientras caminaban por el sendero del puerto espacial, Andresa le sonrió. «¿Estás nervioso?». Ella lo notó. Mako suspiró. «Ansioso, más bien, no tengo ni idea de cómo le voy a explicar esto a mi madre», le dijo. Los últimos días le habían dado tiempo para conocer mejor a Andresa, y estaba muy contento por ello. Como reina, demostró un profundo cariño por su pueblo, y aún mejor, era una líder cualificada con las decisiones que tomaba. No es que Mako tuviera muchos con quienes compararla, pero la impresión que le causó fue positiva. Le puso una mano en el hombro. «Dile la verdad, Nolan siguió adelante con su vida, como debía», le dijo con una punzada de tristeza. «Aunque extraño a Nolan, no puedo permitir que su partida me abrume», dijo mientras se dirigían al barco que había traído a Mako allí. La joven Viltrumita miró la nave antes de volverse hacia Andresa y la capital, que aún se reconstruía. Miró a su hijo, a su medio hermano, y sonrió dulcemente antes de entregárselo. Mako abrazó al pequeño y miró a su hermano menor con una mezcla de emociones. Inquietud por lo que vendría, miedo a la reacción de su madre, pero sobre todo, culpa. «Ojalá pudiera quedarme», dijo Mako. «Se merece conocerte». Se lo dijo. Sonrió con tristeza a su hijo, extendiendo un dedo, y el bebé lo agarró juguetonamente. Nolan explicó que la memoria humana no funciona como la nuestra. «Tenemos una memoria perfecta. Recuerdo cada día de mi vida desde que nací. Recuerdo todo sobre mis padres, recuerdo el amor que me mostraron desde que llegué a este mundo. Así que me aseguré de mostrarle a este pequeño lo mismo, para que él también lo recordara», dijo con satisfacción. Mako la observó mientras soltaba la mano de su hermano y lo miró con una sonrisa triste. «Debes irte, Mako», dijo con conocimiento. Sus brazos se sentían pesados con el peso de su hermano menor en ellos, pero sin embargo asintió, abrazando a su madrastra. Ella le devolvió el abrazo antes de darse la vuelta y subir la rampa del barco, sosteniendo a su hermano contra su pecho mientras el hijo menor de Nolan miraba por encima del hombro de su hermano a su madre por última vez. «No, creo que tenemos un caso sólido para nuestro cliente. Llamé a su médico y me dijo que ni siquiera sabían que la sustancia química estaba presente en la receta que le dieron al señor Rookie», explicó Khalid por teléfono a su jefe mientras caminaba por el vestíbulo de su edificio. Saludando al portero al pasar, entró en el ascensor que subía directamente a su ático.
Llamé a un par de médicos más y me dijeron más o menos lo mismo. Nadie sabía de la sustancia química en el medicamento, esto podría convertirse en una demanda civil a gran escala, MMMHHMM. Creo que sí, ¿podemos hacerlo? Bueno, entonces redactaré un comunicado para los medios de comunicación. De acuerdo, gracias, adiós, dijo antes de colgar el teléfono y echar la cabeza hacia atrás con un suspiro. Kali disfrutaba de su regreso a su trabajo, pero el tiempo que había pasado fuera la había dejado un poco oxidada. Mientras que los fiscales contaban con héroes y policías que investigaban en su nombre, los abogados defensores como ella debían adoptar un enfoque proactivo o contratar a alguien para que lo hiciera en su nombre. No se oponía a esto último, pero sentía que necesitaba perfeccionar su razonamiento deductivo, y sin duda estaba dando sus frutos. Simplemente había olvidado lo agotador que podía ser. Las puertas de su casa se abrieron y salió del ascensor, decidida a pasar el resto del día acurrucada en el sofá, en chándal, con una manta, un café y un libro que llevaba tiempo queriendo leer. Hola, mamá. Kali abrió los ojos de par en par al oír la voz, giró la cabeza y una sonrisa se dibujó en su rostro al ver a su hijo salir de la cocina. Se acercó a él y lo abrazó con cariño. Ay, cariño, ya has vuelto. Creí que habías dicho, empezó antes de apartarse, mirar a su hijo y notar la ropa tan diferente que llevaba. ¿Qué, habría sido hace un rato, perdona, qué es eso? Preguntó riendo. Mako suspiró, aparentemente sabiendo lo que venía. ¿Te uniste a alguna fraternidad espacial y esta es tu iniciación? Lo reprendió, tirando de la túnica sin mangas que llevaba. Mamá, intentó empezar Mako. No me malinterpretes, lo estás logrando, sin duda tienes las piernas para ello, continuó con una sonrisa cada vez más amplia. Suspiró. La próxima vez que decida ir al espacio, recuérdame que empaque más. Me quedé sin ropa limpia y no tenía pasta de dientes, y lo que tenían era doloroso, dijo con un gesto de disgusto. Cuanto menos se hable de los artículos de aseo traxianos, mejor. Kali le ahuecó la barbilla con cariño. Me alegro de que estés a salvo, admitió. La expresión de Mako se desvaneció. Por muy feliz que estuviera de volver a ver a su mamá, había mucho de qué hablar. Mira, mamá, de verdad tenemos que hablar. Dijo con tono serio. La expresión alegre de Kali se volvió neutra. Bueno, vamos a quitarnos la segunda venda. Pensó Mako. Cuando estaba en este planeta alienígena, vi a papá. El aire abandonó a Kali en una sola y tranquila palabra. ¿Qué? Mako tragó saliva y asintió, permaneciendo en silencio y dejando que su madre asimilara la situación. Su expresión se transformó entre diversas emociones, la confusión como la principal, junto con la ira y el miedo, antes de que finalmente se recuperara con una respiración profunda. Vale. Empieza desde el principio, dijo, entrando en la cocina y sacando uno de los taburetes de la isla. Mako se sentó frente a ella. Los extraterrestres de allí, bueno, papá era su gobernante. Empezó. Envió al que se disfrazó de perro científico para que me contactara y me pidiera que fuera a verlo. Explicó. Kali tragó saliva. Cuando dices que él los gobernaba, ¿quieres decir que él? Negó con la cabeza. No exactamente, estos seres, bueno, ¿sabes que las moscas viven solo 6 meses o algo así? Así es toda la especie, y sus líderes se determinan según quien sea el más viejo. Así que, como papá era mayor, dijo encogiéndose de hombros. Él era gobernante por defecto, dijo comprensivamente, aunque el concepto en sí mismo era un poco difícil de procesar y le hizo surgir varias preguntas más. ¿Y, qué quería? Preguntó. Mako suspiró. Él, ¿sabes que se suponía que iba a conquistar la Tierra? Bueno, pensó que tal vez conquistando otro planeta podría, no sé, ajustar cuentas. Pero al parecer no. Venían otros viltrumitas, y querían a papá. Explicó. Kali sintió que el miedo le subía por la garganta. Te pidió que estuvieras ahí para ayudar a combatirlos. Se dio cuenta. Mako asintió. Kali sintió que la ira se apoderaba del miedo. Después de todo lo que había hecho, Nolan había tenido la osadía de pedirle a su hijo, que luchara por él. Apretó los puños. El hecho de que Mako estuviera sentado frente a ella le decía que todo había salido razonablemente bien, pero entonces, si ese era el caso, ¿dónde está? Preguntó. Mako bajó la mirada, con el rostro lleno de tristeza. Luchamos contra ellos, mamá, pero, Dios, eran tan fuertes. Papá logró vencerlos, pero ambos salimos gravemente heridos. Quedé inconsciente. Cuando desperté, había docenas de ellos allí y se llevaban a papá. Le contó.
El miedo volvió a apoderarse de la garganta de Kali, pero no por su hijo, sino por Nolan. Al darse cuenta, quiso reprimirlo, pero suspiró cansada. Es tu padre. Mako negó con la cabeza. Estaba vivo la última vez que lo vi. Los demás Viltrumitas me curaron las heridas y griega. Bueno, básicamente me dieron el trabajo de papá, dijo. Kali parpadeó. Lo siento. Me dijeron que estoy a cargo de preparar la tierra para la eventual invasión, le explicó secamente. Kali lo miró fijamente. Ah. ¿De acuerdo? ¿Y, hicieron algo para asegurarse de que hicieras eso? Preguntó confundida. Mako negó con la cabeza, frustrado. No. Solo esperan que lo haga. Se muestran tan presumidos. Yo solo, grrr. Gruñó molesto. Kali no pudo evitar reírse entre dientes. La madre y el hijo guardaron silencio un minuto. ¿Por qué? ¿Por qué luchó contra ellos? ¿Eran su gente? ¿No haría simplemente lo que le pidieran? Le preguntó. Mako levantó la vista y la miró a los ojos. Eso es, mamá, se preocupaba por ellos, le dijo. Esta gente que tenía a su cargo, que cuidaba, fue masacrada y él estaba molesto por eso. Negó con la cabeza, con cierta incredulidad al decirlo en voz alta. Papá, ha cambiado, yo, tenía razón. Dijo. Kali respiró hondo. No justificaba todo lo que había hecho, ni mucho menos, pero el hecho de que Nolan hubiera cambiado desde que estuvo aquí, desde que pasó tiempo con ambos. Desde la vida que ella y Nolan construyeron juntos. Mako, yo, no puedo mentir, cariño, esto es mucho para asimilar, tu padre se rehizo, ha cambiado, y la verdad es que no sé cómo reaccionar ante esto. Mako tragó saliva con dificultad. Sí, ya me lo imaginaba, admitió. Pero todavía hay algo que necesito, ¿proba? Dijo una pequeña voz. Las cabezas de Kali y Mako se giraron al oír la voz. Mako se estremeció ante la impecable sincronización, mientras que Kali mostró confusión. ¿Qué fue eso? Preguntó. Mako se levantó del taburete. Sí, eso es, lo otro, dijo, caminando hacia el sofá y saltando al otro lado, donde estaba acostado su hermano menor. En cuanto vio a su hermano mayor, sus ojos se iluminaron de emoción. Bueno, cuando dijiste que se había forjado una nueva vida, tienes mucha razón, dijo antes de agacharse y levantar a su hermano. Al levantarlo del sofá, Kali abrió los ojos como nunca antes. ¿Qué? Su boca se abrió y se cerró varias veces como un pez sacado inesperadamente del agua. ¿Es él, de Nolan? Mako asintió. Sí. Y Kali pareció hundirse aún más en el taburete, mientras le acariciaba la cara con las manos. Es su madre, tragó saliva. Mako negó con la cabeza. Ella sigue viva, pero, te dije que su ciclo de vida es más corto que el nuestro, pero el suyo no, explicó, levantando a su hermano menor para que le explicara. Kali se levantó temblorosa y se acercó. Mako sintió una profunda culpa. Lo siento, mamá, lo siento mucho, es que, no sabía qué hacer. Es que, quería hacer lo correcto y griega. Su voz se fue apagando cuando ella se acercó y miró al bebé. Se quedó callada un momento. Te tiene en la nariz. Resopló para sí misma. Extendió la mano y le dio un golpecito al bebé en la nariz, haciéndolo arrullar felizmente con el contacto físico. Kali observó cómo el bebé extendía la mano y se envolvía alrededor de su dedo extendido. Una pequeña y conmovedora sonrisa se dibujó en su rostro. Suspiró antes de mirar a Mako a los ojos. ¿De verdad esperabas aparecer con un bebé que no tiene a dónde ir y decir que no? Preguntó. Mako sintió que el alivio lo invadía. ¿Te refieres a eso? Preguntó. Kali se acercó y acomodó la cabeza del bebé en los brazos de su hermano. Es de la familia, Mako. Es complicado, pero no tiene a nadie más que a nosotros, dijo con conocimiento de causa. Frunció el ceño. Pero acabo de retomar mi trabajo, no puedo renunciar para cuidar a este pequeño. Dijo antes de suspirar, sin mencionar que ni siquiera es humano. Bueno, se parece bastante, pero ¿qué hay de la ciencia detrás de esto? Necesitamos hacerle un chequeo médico. Explicó. Mako asintió. Lo sé, estaba pensando en llamar a Cecilo a recover y el sobre, empezó antes de que su auricular sonara. Vaya, hablando del diablo, dijo antes de tocar el dispositivo. Pentágono. Ahora. Fueron las únicas palabras que Cecil dijo antes de colgar. Mako tragó saliva. Parece loco, dijo. Kali asintió con complicidad mientras Mako le entregaba a su hermano menor, corriendo hacia el patio. Este despegó de la terraza y se elevó en el aire, describiendo un amplio arco mientras ganaba velocidad hacia el oeste.
Mientras lo veía irse, Kali miró al nuevo miembro de la familia y sonrió. «Eres un pequeño muy lindo, ¿verdad?», preguntó, mientras el bebé la arrullaba cariñosamente con un gorgoteo de saliva. Estados Unidos contaba con varias agencias gubernamentales con sus propios edificios dedicados desde donde operaban. El FBI, la CIA, la NSA y otras agencias gubernamentales se ubicaban principalmente en Washington, D.C. o en estados vecinos como Virginia. Sin embargo, todas dependían del Departamento de Defensa, cuya sede se encontraba en el Pentágono. En Washington, D.C. el edificio histórico se había mantenido inalterado desde el inicio de las peculiaridades. De hecho, fue en este mismo edificio donde se formaron los primeros equipos de héroes del mundo. Por lo tanto, era natural que la Agencia de Defensa Global utilizara estas instalaciones como su base de operaciones y cuartel general. Invincible se acercó al edificio a unos cientos de metros del suelo, pasando junto a un letrero que decía estacionamiento trasero, cuando vio la imagen familiar de Cecil, sentado en un banco con una expresión neutral en su rostro marcado por las cicatrices. Cecil. «Oye, mira, sé que estás enojado, pero tengo mucho que decirte», comenzó antes de que Cecil levantara la mano. «Lo oí. En cuanto detectaron tu comunicador, escuché por si acaso te tenían prisionero de nuevo», explicó Cecil. Mako parpadeó sorprendido al caer frente a su jefe. Nunca imaginó que su auricular pudiera hacer eso. «Dímelo claro, ¿qué te dijeron exactamente los Viltrumitas?» «Palabra por palabra», preguntó con tono serio. Mako recordó. «Quien me habló dijo que estoy designado temporalmente como el agente Viltrumita encargado de tomar el control de la Tierra. Y que tengo 100 años para preparar todo para su llegada», explicó. Cecil tarareó pensativo. «A la larga, no es mucho tiempo, pero podríamos encargarnos de un montón de ellos de aquí a entonces», dijo Mako. Cecil negó con la cabeza. «Eso suponiendo que te dijeran la verdad. Esto podría ser fácilmente una trampa diseñada para darnos una falsa sensación de seguridad», le dijo, entrelazando las manos pensativo. Mako quería darse una bofetada. Claro que podían estar mintiéndole por esa misma razón. Nunca había considerado la posibilidad, pero debería haberlo considerado. Enviaron a su padre aquí para infiltrarse en la sociedad terrestre y prepararla para la toma de control Viltrumita. «Maldita sea, ¿qué hacemos entonces? ¿Solo advertimos a todos?», preguntó. Cecil negó con la cabeza. «No, eso es lo último que queremos hacer. Anunciamos que los Viltrumitas podrían atacar la Tierra cualquier día. Se desataría un pánico global, una paranoia a niveles que harían que la peste roja pareciera un juego de adivina quién», le dijo al joven mientras se sentaba junto a él en el banco. «Tengo algunos proyectos en los que puedo invertir tiempo y dinero que nos ayudarán cuando llegue el momento, y hay un par de héroes que probablemente puedan plantarle cara a un Viltrumita como tu padre», dijo antes de volverse hacia Mako. «No voy a mentir, si una docena de Viltrumitas se presentaran en nuestra puerta, no tendríamos ni una oportunidad». Mako bajó la mirada al suelo, decepcionado. No era lo que quería oír, pero era la realidad de la situación que enfrentaban. Por lo que sabían, podrían aparecer en la Tierra la semana que viene, el año que viene o la década que viene. Entonces no hay nada que pueda hacer activamente, se dio cuenta. Cecil asintió. «Más o menos, bueno, tu hermano». Mako suspiró. «Sí. Dile a tu madre que podemos ayudarte con eso. Creo que tu idea de ir a la Wake Recovery Girl lo revise es una decisión inteligente. Hicimos una prueba de ADN de Nolan para detectar cualquier elemento que pudiera considerarse peligroso para él cuando trabajaba para nosotros, pero no encontramos nada. Tu hermano probablemente esté igual, pero no está de más investigar», le informó Cecil. «La escuela puede ser un poco complicada. La escuela pública puede funcionar, pero su edad podría dificultarlo». Mako asintió. «Gracias, Cecil». El jefe de la DA se volvió hacia él con el ceño fruncido. «Si quieres agradecerme, de ahora en adelante, escúchame cuando te digo que hagas algo». Mako giró la cabeza hacia él y le preguntó. «¿Qué?». Cecil se inclinó hacia adelante con el ceño fruncido. «Entiendo que esta vez todo haya salido bien, pero ¿qué crees que es esto?», preguntó con la voz alzada por la ira. «Te pago para que hagas tu trabajo, Mako, y has estado ausente estos últimos días». Mako lo miró fijamente. «Cecil, hago esto porque es lo correcto, no porque me pagues», respondió con frialdad. «Tengo estos poderes y quiero aprovecharlos al máximo, salvar a la mayor cantidad de gente posible», dijo mientras se giraba para mirar a Cecil de frente. La escena le recordó a la semana pasada en la UA, donde Mako fue confrontado por su comportamiento con Bakugo durante el examen, pero esto no era lo mismo.
Te permito que me pagues porque me pusiste donde debo estar, me ayudas a hacer mi trabajo, y si surge algo y creo que es lo correcto, lo haré. Afirmó con firmeza. Cecil entrecerró los ojos un instante antes de respirar hondo. Mira, chico, no eres un mal tipo. Lo sé, pero tienes que confiar en mi criterio. Llevo haciendo esto mucho más tiempo que tú. No te pido que te portes como un buen soldadito, pero sí tienes que confiar en mi criterio. Explicó con más calma. Los hombros de Mako, que parecía haberse dado cuenta de que antes estaban tensos, se relajaron ante el cambio de tono de Cecil. Cecil, aprecio lo que has hecho por mí y por mi madre, de verdad. Pero todavía no he hecho nada malo. Si lo he hecho, sí, por favor, dímelo y explícame por qué me equivoqué si no lo entiendo. Pero hasta entonces, confío en mi propio juicio, dijo antes de levantarse del banco. Tengo que hacer algunas paradas más. Si me necesitas, sabes cómo contactarme, le dijo Mako antes de darse la vuelta y despegar hacia el cielo. Y Cecil lo observaba con una expresión de tristeza en el rostro, tanto por la actitud desafiante que Mako le mostraba como por su declaración de lealtad. Hacer lo que él considerara correcto, y maldita sea quien sea. Lo único que había cambiado en la isla y desde la última visita de Mako era su posición en el océano. Debido a la naturaleza de la isla artificial, flotaba sobre las corrientes marinas a través del océano Pacífico, aunque, dado su tamaño, tardaba una eternidad en completar su recorrido. Melissa le había dicho que tardaba aproximadamente 1 año y medio. Pero Mako siempre podía localizarla si volaba lo suficientemente alto y miraba hacia abajo en busca de la isla. Volando hacia el paisaje urbano artificial, se abrió camino por el aire hasta las habitaciones de la familia Shield. Detuvo la marcha en el último piso, flotó alrededor y vio que la ventana de Melissa estaba abierta. ¿Melissa? Preguntó antes de mirar dentro. Al ver que la habitación estaba vacía, entró por la ventana y buscó con la mirada alguna señal de que su novia estuviera allí. Era bien pasado el mediodía, así que las clases debían haber terminado, y Melissa solía pasar por su casa al menos para cambiarse y ponerse ropa más informal. Mako había pensado en llamar antes, como siempre, pero quería sorprenderla. Bueno, cuando llegue me encontrará esperándola como mamá, con eso basta, pensó con una leve sonrisa mientras se acercaba y se sentaba sobre las sábanas amarillas de Melissa. Aunque había admitido estar nerviosa cuando él vio su habitación por primera vez, desde entonces se había sentido más cómoda con él. Al mirar a su alrededor, vio que su computadora estaba apagada, su abrigo estaba descuidadamente tendido sobre la silla con ruedas frente a ella y sus botas casuales estaban descalzas cerca de la puerta. Su mirada recorrió la pared hasta su estantería, donde había varios libros. Una mezcla de revistas científicas, novelas, guías e incluso algunos cómics que le había recomendado. Mirando hacia la puerta del baño, se detuvo cuando notó que estaba entreabierta y salía vapor, y escuchó agua corriendo. Bueno, esto es un poco incómodo ahora. Pensó Mako al darse cuenta de que había pillado a Melissa en plena ducha. Si esto fuera una novela romántica obscena, probablemente entraría. Pensó divertido. ¿Melissa? Volvió a gritar, esta vez mucho más fuerte. Al otro lado de la puerta, Melissa casi dejó caer el champú al oír una voz familiar. ¿Qué Mako? Gritó emocionada, dibujando una sonrisa en sus labios. Extendió la mano hacia la puerta corrediza de la ducha y se asomó. Sus gafas estaban sobre la encimera del lavabo. Melissa era miope, pero aún podía distinguir el reflejo del espejo sobre el lavabo, que miraba hacia su habitación por la rendija donde una mano saludaba. Un suspiro de alivio escapó de sus labios. Comprendió por qué Mako había tenido que irse al espacio cuando se lo explicó. Pero pensar en él en ese vacío que literalmente se extendía por la eternidad no la reconfortaba en absoluto. Pero una vez más había regresado, y esta vez no aprisionado. Se recostó en el chorro de la ducha. Dame un minuto para lavarme y secarme. Gritó, pasándose las manos enjabonadas por los costados y el estómago. No hay problema, disculpa, pensé que te encontraría cuando estuvieras, menos ocupada. Respondió un poco incómodo. Melissa rió para sí misma mientras se lavaba las piernas, agachándose y dejando que su cabello mojado le cubriera la cabeza. Sintió que se le aceleraba el corazón un poco. Mako estaba justo afuera de su puerta y allí estaba ella, desnuda al otro lado. No sabía si era por nerviosismo o emoción, pero sintió que se le calentaba la cara, y no por la temperatura del agua. Lo cual era mucho decir, ya que a Melissa le gustaba que sus duchas estuvieran casi extremadamente calientes dependiendo de cómo hubiera ido su día. ¿Cómo le gusta a Mako ducharse? Pensó distraídamente mientras cerraba la ducha, abría la puerta y salía al baño.
Tomó su toalla blanca de la barra junto a la ducha, se secó el pelo y rápidamente se secó el cuerpo, frotándose la cara, los hombros y los brazos antes de detenerse en el pecho. La pícara idea de ir a la puerta y abrirla así cruzó por su mente. Mako la vería, completamente desnuda, con un nudo en la garganta y un leve rubor en su rostro intensificado. ¡No! No, no puedo hacer eso. Él, probablemente no podría evitarlo. Pensó con un sobresalto de emoción. Mako había sido todo un caballero desde que empezaron a salir. No estaba tan nervioso como Izuku por la intimidad con ella, y ella estaba más que feliz de demostrarle que estaba interesada. Lo miraba fijamente cuando hacía ejercicio, le mordisqueaba un poco el labio cuando se besaban. Y madre mía, qué trasero. Pensó con un agradable zumbido. La palmada que le dio el otro día al salir le hizo querer sujetarlo mejor. Negó con la cabeza y guardó esos pensamientos en un rincón de su mente llamado prisión de excitación. Quizás algún día haría algo así, pero no. Simplemente hacerlo así sin pensarlo podría ejercer una presión indeseada sobre Mako. Y eso era lo último que quería para su primera vez juntos. Así que terminó de secarse y se puso los pantalones cortos amarillos y la camiseta rosa que se había preparado antes de salir del baño. Y entonces se detuvo de inmediato al ver a su novio. Bueno, ¿qué llevas puesto?, preguntó con una sonrisa divertida. La última prenda alienígena de Traxia. Respondió poniendo los ojos en blanco. Llegas tarde, mi mamá ya le sacó el máximo provecho. Dijo señalando su atuendo actual. Melissa quiso desafiar eso, pero al notar la expresión pensativa en el rostro de Mako, se detuvo, se acercó y lo abrazó, sus brazos la rodearon con fuerza. Sintió que se relajaba contra ella, la tensión que lo aferraba se desvanecía. Te extrañé. Yo también te extrañé, respondió ella, besándolo en la mejilla y luego en los labios. Se apartó un instante, y Mako dejó escapar un suspiro tembloroso. ¿Qué pasó? Bueno, volví a ver a mi papá, empezó Mako. Tras el impacto inicial de esa declaración inicial, Mako entró en detalles sobre lo sucedido, que en sí mismo fue mucho. Reencontrarse con su padre, enterarse de que no solo había cambiado desde su tiempo en la Tierra y con su familia, sino que ésta había crecido inesperadamente con la llegada de un medio hermano que había traído consigo. Eso por sí solo habría sido suficiente para desestabilizar a cualquiera, pero ¿y si a eso añadimos que había luchado contra otros Viltrumitas y ahora supuestamente estaba a cargo de preparar la Tierra para su invasión? Sí, eso es todo lo que pasó. Todavía lo estoy procesando, admitió. Melissa se sentó con él en su cama, con los ojos azules abiertos de par en par desde hacía unos minutos. Parpadeando un par de veces, asimiló la información. Mako, no me odies por decir esto, pero tu padre es un poco imbécil. Mako soltó una carcajada ante su respuesta. No me malinterpretes. Me alegra saber que tenías razón, pero, te soltó un montón de mierda de golpe sin pensarlo, ¿verdad? Preguntó. Él asintió. Sí, más o menos. Aceptó antes de recordar algo. La diversión en su rostro dio paso a la confusión. Aunque dijo algo que no tenía sentido. Mientras se lo llevaban, me dijo que buscara sus libros, recordó. Melissa inclinó la cabeza y preguntó. ¿Libros? ¿Crees que se refería a informes para Lagda o algo así? Mako negó con la cabeza. No, nosotros no nos encargamos de eso, eso lo manejan los de Cecil. Y, que yo sepa, nunca publicó nada. Sé que algunos héroes publican memorias o algo así, pero no recuerdo que mi padre lo hiciera nunca, dijo encogiéndose de hombros. Melissa tarareó, insegura. Al principio pensó que se había vuelto loco al oír a su padre, pero lo recordaba todo con tanta claridad. Le preguntaré a mi madre cuando llegue a casa. Decidió, antes de que se le ocurriera otra cosa. Rayos, voy a tener que comprar un montón de cosas de bebé. Se dio cuenta. No sabía si su madre conservaba algo de su infancia. Cuando se mudaron a Japón, recordó que dejaron un montón de cosas y vendieron las que no cabían en la nueva casa. Así que lo más probable es que no tuvieran nada. Y ni hablar de una niñera, ya que mi madre acaba de volver a trabajar. Y un lugar donde estudiar. Enumeró antes de suspirar. Miró a Melissa, que lo miraba fijamente. ¿Qué? Nada, solo que, es un poco raro oírte hablar de cosas de bebés, admitió Melissa con una leve sonrisa. Extendió la mano y la posó sobre la de él. Es lindo. Mako le devolvió la sonrisa antes de apartar la mirada. ¿Sabes? La verdad es que estoy bastante emocionado. De pequeño siempre quise tener un hermanito, admitió. Melissa sonrió. Bueno, no podría haber pedido uno mejor, respondió antes de inclinarse y darle un beso en la mejilla.
La última parada de la gira de Mako para ponerse al día fue la casa de los Midoriya. Sin embargo, como no quería que se repitiera lo sucedido, tomó la sabia decisión de pasar por la casa y vestirse con ropa terrícola. Y solo guardó la ropa alienígena para que Melissa pudiera verla. Al llegar a la casa de los Midoriya, después de tocar la ventana de su amigo y de invitarlo a pasar, le contó la historia de lo sucedido por tercera vez hoy a su mejor amigo. Izuku guardó silencio un buen rato después de que Mako le contara todo. ¿Crees que vendrán pronto? Le preguntó finalmente. Mako apretó los labios. La advertencia de Cecil sobre su distracción se había incluido esta vez debido a con quién estaba hablando. Y era una pregunta válida, pero por desgracia no tenía respuesta. No lo sé. Solo sé que así actuaron. Parecían tener cosas mejores que hacer, o asuntos más urgentes, que apoderarse de la Tierra, respondió, mirando uno de los pósteres de All Might en la habitación de su amigo. Solo espero que tengamos tiempo suficiente para prepararnos, solo soy uno como yo, y el único que sobrevivió a la pelea con mi padre es All Might. 2 de nosotros contra 100 Viltrumitas, no me gustan las probabilidades, respondió. Izuku se ahuecó la barbilla pensativo. ¿Crees que esos Viltrumitas contra los que luchaste están a la altura de la mayoría en fuerza? Preguntó con curiosidad. Mako se frotó la nuca con inseguridad, lo que hizo que Izuku bajara la mirada. All Might al 100% fue capaz de enfrentarse a Omniman, y por lo que Mako me contó, pudo matar a uno de ellos y derrotar a los demás. Así que, usándolo como referencia, es posible que pudiéramos enfrentarnos a una pequeña fuerza de Viltrumitas si fuera necesario. Razonó para sí mismo. También sabía que, dados unos pocos años, él mismo probablemente estaría a un nivel comparable a All Might, y con suerte también podría enfrentar esta amenaza. Pero esa era la palabra clave. Esta amenaza. La conversación de All Might con él después del ejercicio de rescate resonó en su mente. El archienemigo de su mentor, All for One, a quien se creía muerto, no solo estaba vivo, sino que operaba en las sombras. Manejaba los hilos tras la liga de villanos. All Might le había dicho que le había informado a Cecil de esta revelación. Lo cual podría explicar por qué Cecil se oponía tanto a que Mako abandonara la Tierra, pero personalmente creía que Mako había tomado la decisión correcta. Necesitaban su ayuda y él estaba donde la necesitaban. Pero el hecho de que aparentemente hubiera 2 amenazas para el mundo en ese momento era inquietante. Amigo. ¿Estás murmurando otra vez?, lo reprendió Mako con ligereza. Izuku levantó la cabeza de golpe. Lo siento. Se disculpó, pero su amigo solo sonrió y se encogió de hombros. Es que, creo que deberías concentrarte en la Tierra por ahora si no van a hacer nada. Explicó. Podemos hacer los preparativos como dijiste, pero también hay cosas que están sucediendo aquí que probablemente requieran tu atención ahora mismo. Razonó. Mako asintió. Sí, pensaba lo mismo, dijo antes de suspirar. Es que, odio no haber podido hacer nada. Creí que me había vuelto lo suficientemente fuerte, pero al final me dieron otra paliza y los Viltrumitas se llevaron a mi padre, dijo frustrado. Izuku asintió con compasión. Conocía muy bien la frustración que Mako sentía, esa sensación de no ser suficiente. Pero siempre que sentía que esa sensación se apoderaba de él, Mako estaba ahí para ayudarlo. ¿Cómo no iba a hacer lo mismo? Mako, has mejorado. Diste batalla, no te patearon el trasero, resopló Mako a Izuku, usando una palabrota casual. Simplemente perdiste. Terminó antes de hacer una mueca. Y sé que suena mal, pero no lo es, aseguró. Mako le dedicó a su amigo una suave sonrisa desde donde flotaba con las piernas cruzadas en medio de la habitación. Sí, supongo que sí. Gracias, amigo, dijo con agradecimiento. Miró el reloj y gimió al ver lo tarde que se había hecho. Dios, y mañana tenemos clase, se lamentó. Izuku se rió entre dientes de su infantilismo. Sí. Pero es nuestro último día de clases, señaló. El trimestre terminaba mañana y en unas semanas irían al campamento de verano. Siempre y cuando aprobaran el examen escrito. Entonces lo que estás diciendo es que puedo escaquearme y dormir hasta tarde, bromeó Mako. Izuku se encogió de hombros. Claro. Aunque tendré que culpar a Irida por faltar a clase. Mako lo miró y le respondió. No lo harías. Su amigo sonrió. Le diré que llegaste a casa hace 2 días y que simplemente te sentías perezoso. Mako lo miró burlonamente. ¿Cuándo conseguiste las pelotas? Desde que All Might me rompió la columna la semana pasada hasta ahora, aparentemente. Dijo, frotándose la espalda por el golpe que All Might le había dado durante la parte práctica del examen.
Izuku miró a Mako con una expresión más seria. Y. Mako, he estado pensando en lo que dijiste de Kaa-chan. Dijo. Mako reprimió las ganas de suspirar, pero decidió no hacerlo. Escucharía a su amigo antes de juzgarlo. Y. Creo que tienes razón. ¿Qué? Preguntó Mako. Izuku levantó las manos. Bueno, no del todo, pero, creo que tienes razón en que he sido demasiado indulgente con él, admitió. Bajó la vista al suelo, entre ellos. Fue horrible con nosotros durante años. Y. Su voz se fue apagando, mirando hacia su mesita de noche, donde aún se alzaba orgullosa una figura de Olmigad que Mako le había regalado por su cumpleaños años atrás. Nunca me defendí como tú porque no quería empezar nada. Porque sabes que era nuestra palabra contra la suya, y a él siempre lo escuchaban mientras que a nosotros nos ignoraban, dijo. Mako asintió con gravedad. Las veces que le hablaban a un profesor sobre el comportamiento de Bakugo, solían responder con desdén. Les pedían que no hicieran nada que pudiera perjudicar el brillante futuro de Bakugo. Y cuando finalmente obtuve mi don, todavía le tenía miedo a Kaa-chan. Y, sinceramente, todavía le tengo un poco, pero cuando te miro, y ves como siempre le plantas cara, tanto por mí como por ti, me sentí como una carga para ti. La expresión de Mako se suavizó. Izuku, nunca fuiste una carga, respondió. Izuku negó con la cabeza. No, fui peor que eso, fui un facilitador. Pensé que después del primer ejercicio que hicimos, donde ganamos y él perdió, pensé que podría cambiar las cosas. Y él ha cambiado, pero no de la manera que importa, concluyó Mako. Izuku asintió. Y durante el examen final, pensé que si éramos mejores personas, él nos encontraría. Quizás finalmente, su voz se fue apagando antes de negar con la cabeza. Pero no lo hizo. Simplemente, sigue actuando, igual. Como si lo menospreciáramos. Mako asintió y las manos de Izuku se aferraron a sus sábanas. Y cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que tenías razón. No ha cambiado, no de forma significativa. Todavía, quiero pensar que puede. Pero, creo que estoy dispuesto a aceptar que nunca lo hará, así que he terminado con él. Mako parpadeó sorprendido. La verdad es que llevaba tanto tiempo deseando oír esas palabras que ni siquiera estaba seguro de si alguna vez las escucharía. Por un lado, quería celebrarlo de alguna manera, pero la expresión de su amigo le decía que había sido una decisión difícil. Eso es importante para ti, amigo. Y mira, sé que no fue fácil para ti, pero me alegra que lo hayas aceptado. Y creo que cuanto antes dejes de intentarlo con él, mejor, dijo. Izuku asintió. Sí, entonces, ¿te importa si voy mañana después de la escuela? Preguntó. Mako ladeó la cabeza inquisitivamente. Quiero conocer a tu hermano, admitió tímidamente. Mako sonrió. Ay, amigo, no hace falta que preguntes, aunque sí tenemos que ponerle un nombre. No podemos llamarlo simplemente Elo Bebé para siempre. Izuku sonrió y bromeó. Escuché que Deku es un buen nombre. Mako soltó una carcajada en respuesta. Sí, pero eso se volvería confuso enseguida. El Viltrumita bajó los pies al suelo y se levantó junto con su amigo. Los dos se dieron un último abrazo. Me alegra verte de nuevo, tío. Tú también, Mako, respondió Izuku, feliz de que su amigo estuviera de vuelta en casa. Para cuando llegó a casa, Kali seguía despierta, con su hermanito profundamente dormido en el sofá junto a ella. Le sonrió cuando entró de nuevo en la sala. ¿Qué tal? Preguntó en voz baja, sin tener oportunidad de hablar con él cuando pasó corriendo a cambiarse de ropa. Su hijo rondaba por la habitación para hacer el menor ruido posible para su hermano dormido. Mirando al bebé morado, sonrió. ¿Cómo estaba? Preguntó mientras su madre lo alzaba con cuidado en brazos. Estaba muy emocionado con su nuevo hogar, se cansó. Encontré un par de juguetes viejos tuyos que teníamos, pero necesitamos algunas cosas, dijo en voz baja mientras subía las escaleras. Su hijo la siguió, flotando junto a las escaleras hasta el segundo piso. Puede dormir conmigo esta noche, pero necesito que mañana después de la escuela traigas una cuna, le dijo. Entró en su habitación y acostó con cuidado al bebé en la cama. El bebé arrullaba suavemente mientras se daba la vuelta, babeando contra el edredón. Kali sonrió mientras caminaba hacia donde Mako la esperaba pacientemente. Voy a por eso y un poco de comida para bebés, y Cecil sabe de él. Dice que deberíamos contactar a la chica de recuperación. Mañana hablaré con ella en la escuela y allí le explicaré todo. Le dijo. Kali sonrió y asintió agradecida. Gracias, llamé a mi jefe y le dije que había una emergencia familiar.
Me dará unos días, pero necesito encontrar una niñera de aquí a entonces. Le dijo mientras Mako la seguía a su oficina. Podemos usar esta habitación para él. La verdad es que tu padre la usaba más que yo. Dijo, abriendo la puerta y encendiendo la luz. La oficina era en realidad solo una habitación de invitados que nunca usaban. Era más bien un trastero con todas las cajas y el material de almacenamiento que tenían, y la mayoría estaban llenos de expedientes que su madre acumulaba. Lo único que la convertía en oficina era el escritorio de la computadora contra la pared del fondo. Tendremos que revisar esto, dijo con tristeza. Tu padre tiene algunas cosas aquí. Pero nunca las revisé después de que se fue. Se lo contó. Mako sintió brevemente una oleada de remordimiento antes de darse cuenta de algo. Mamá, eso me recuerda. Lo último que me dijo papá antes de que se lo llevaran fue lee mis libros. ¿Tienes idea de lo que significa eso? Preguntó. Kali arqueó una ceja con aire inquisitivo. Sí, la verdad. Pero no sé por qué diría eso, dijo confundida antes de acercarse a una caja y abrirla. Rebuscando entre su contenido, sacó un pequeño montón de libros. Mako corrió y le quitó el primero de la mano, y comprendió por qué estaba confundida. ¿Memorias de un aventurero espacial? Leyó el título en voz alta, confundido. La portada del libro parecía sacada de una de esas viejas portadas de revistas pulp americanas. ¿Qué es esto exactamente? Preguntó. Kali sonrió con cariño. Cuando tu padre tenía tiempo libre al llegar aquí, no tenía ni idea de qué hacer. Le dije que debería considerar una salida, algo creativo, algo que pudiera hacer en su tiempo libre para divertirse. Explicó mientras acompañaba a Mako fuera de la oficina y de vuelta al balcón de la sala. Así que creó una serie de libros. Me parecieron muy buenos, así que le sugerí que intentara publicarlos. Se lo contó a su hijo. Mako la miró sorprendido. ¿En serio? ¿Qué pasó? Preguntó con una sonrisa divertida, pensando en su padre sentado en un escritorio frente a una computadora escribiendo. Nadie lo compró, dijo Kali riendo. Negó con la cabeza al recordarlo. Recordaba que Nolan se sintió un poco triste. Pero le había dicho que el sentido de la creatividad no era el reconocimiento ni los elogios, sino el acto de crear algo y compartirlo con otros. Aunque, para ser sincera, no sé por qué, me gustaron cuando me los leyó. Al llegar al sofá de la sala, los colocó sobre la mesa y Mako los miró con la misma decepción. ¿A esto se refería su padre? ¿A esto se referían sus últimas palabras? ¿A una serie de libros de ciencia ficción fallida? Perdidos en el abismo del olvido, tribus del odio en el planeta Urek. Suenan como títulos de episodios de la dimensión desconocida que fueron rechazados, dijo, sin molestarse en ocultar su decepción. Tomó uno de los libros. ¿El hombre del arma invencible? Preguntó. Hojeó el libro rápidamente y se detuvo en una página al azar. ¿Cómo obtuvo el arma o de dónde provenía? El imperio desconoce por completo su origen. Y se sabía poco del jinete espacial, dónde vivía y el cuadrante espacial en el que operaba. Todo era un misterio, hasta el punto de ser solo una leyenda. Encontrarlo no sería tarea fácil, pero me puse manos a la obra de todas formas. Empecé con los testimonios de testigos presenciales. Mako parpadeó confundido. No estaba mal escrito, pero la forma en que estaba escrito era extraña. Mamá, ¿de qué se trataba esto? Preguntó con curiosidad. Kali se encogió de hombros mientras buscaba una cuna en su teléfono. ¿Algún cazarrecompensas que trabaja para un imperio, creo? En cada libro va tras un objetivo diferente. Como Boba Fett en esas películas de Star Wars. Me pareció genial, dijo con una sonrisa burlona, mirando a su hijo. Dejó de mirar al ver la expresión seria en su rostro. ¿Entonces se trata de alguien que trabaja para un imperio alienígena, persiguiendo amenazas? Preguntó. Kali parpadeó mientras volvía a mirar los libros. Había asumido que Nolan se había inspirado en su cultura para estas historias, como si fueran historias que se contaban en Viltrum y él las estuviera recitando para la gente de la Tierra. ¿Crees que estas son historias de los Viltrumies con los que trabajó tu padre? Preguntó con curiosidad. Mako negó con la cabeza. No, no es eso en absoluto. Se dio cuenta. Estaba escribiendo sobre sí mismo en estas historias. Dijo con renovado interés. Eso es lo que quería decir. Lee mis libros. Quería que leyera estos. Exclamó mientras tomaba otro. Debe haber escondido algo en estos, quizás algo que pueda usar para ayudarlo. Quizás la ubicación de una prisión que usan los Viltrumitas o algo así, dijo, hojeando los libros con renovado vigor. El libro que agarró, Planeta Salvaje, Bestias Salvajes, podría contener la respuesta.
Cometí un grave error en cuanto aterricé. Estaba rodeado y no estaba seguro de si lograría salir con vida. La misión era investigar el planeta e informar. Pero era incierto si alguna vez regresaría. Las criaturas con las que me topé eran rápidas, y con un mínimo esfuerzo por su parte, me lastimé. Además, criaturas que apenas me doblaban en tamaño y podían saltar tan alto como yo antes del aumento de la gravedad del planeta. Mako se detuvo al sentir un rayo repentino que lo atravesó, y como si lo hubiera alcanzado un rayo, comprendió de repente. Dios mío. Kali miró a su hijo con preocupación e intriga. ¿Qué pasa? Preguntó. Mako cerró el libro y lo levantó. Esto trata sobre papá, y todo es real. Y no se trata solo de los enemigos del imperio que tuvo que cazar, sino de cómo eliminó todo lo que podía hacerles daño. Reveló. Miró la pila de libros con sorpresa escrita en su rostro. Papá me está diciendo cómo vencerlos.